Repasamos argumentos, seguimos analizando las reacciones, la información que tenemos hasta ahora confirmada en referencia a los diálogos bajo el espíritu de México, el esquema de México entre el gobierno nacional y la oposición de la denominada plataforma unitaria. Nos acompañan el internacionalista Luis Angarita y el analista político y económico Tomás Socias. Antes de la pausa, pues estábamos hablando en referencia a todo, digamos, ese preámbulo que ha tenido llegar hasta acá. Fíjense, también se habían realizado la solicitud de sectores de la vida política, económica nacional, académicos, economistas, como Luis Vicente León, el señor Ricardo Cusano, es presidente de Fede Cámaras, Manuel Sutherland, entre otros tantos, los 25, la Carta de los 25, solicitando al gobierno de Estados Unidos el fin de las sanciones a Venezuela. Incluso en el Congreso de Estados Unidos, pues también solicitaron a Biden, senadores, que aliviara esas sanciones porque no cumplían con su objetivo de cambiar de gobierno, sino que por el contrario la población es quien ha venido pues sufriendo el impacto de las mismas. ¿Qué creen ustedes que es el paso que sigue ahora para el tema de ese alivio de las sanciones cuando vemos, como repasamos en el bloque anterior, que el gobierno condiciona nuevamente el tema de Alex Saab? Y fíjate, yo quisiera recalcar la significación que tienen las declaraciones de ayer para Venezuela. Tú sabes, ustedes saben, los televidentes, lo que significa que Venezuela pueda tener antes de finalizar el año 1 millón de barriles de petróleos diarios adicionales al millón que el presidente Maduro argumenta tener hasta ahora. Que de eso daría 500.000 barriles diarios, según los acuerdos de Caracas, a los Estados Unidos, que está 2 horas 45 minutos con un petróleo más económico por el transporte. Eso significa, para empezar, la reactivación de Puerto La Cruz, de Maturín y del Zulia como entes fundamentales petroleros. Además de eso, la participación de Chevron de una manera activa. Se hablaba de una inversión de 5.000 a 10.000 millones de dólares. Además de eso, significa no solamente para Venezuela, sino para las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, un paso de cordialidad más, porque se van a entender en el área comercial dos países enfrentados, primero lo económico y se queda un poco de lado lo político. Sí. En ese camino es que el presidente Maduro anuncia el diálogo, que repito, que no está definida la sede y que no tiene condiciones. Se han equivocado mucho en las redes que han dicho, bueno, esto es para lograr una democracia verdadera. No, esto no tiene condiciones. Y así lo dijo el presidente Biden y así la información de Washington y de aquí. No hay condiciones para el diálogo. Indudablemente que Estados Unidos señala que se requiere una mayor apertura política de Venezuela y que ese es el camino que espera. Pero el diálogo no puede tener condiciones. Tiene que terminar con una democracia totalmente libre. Pero eso en ese camino el gobierno pide una condición, que es que Alex Saab regrese a esa mesa. Claro, el gobierno venezolano pide una condición, pero es administrativa, digamos. Es una persona que tiene que estar, según Venezuela, porque es miembro de la delegación. Es un tema a discutir que todavía no está resuelto. Y que fue la causa por la que esos diálogos llegaron a su fin. Pero por encima de eso hay dos países que se están entendiendo y eso significa también para el presidente Biden un triunfo frente a la administración del presidente Trump, que utilizó la fuerza, la amenaza y otra serie, y las sanciones pues a nivel tan agresivo. Bueno, y ahora sí, incluso salió un libro pues con publicaciones en referencia a la gestión de Trump sobre Venezuela y donde participan incluso miembros de la oposición que también están incluidos en esa plataforma unitaria, señor Luis. ¿Cómo esto además incide en esos diálogos, no? Sí, yo creo que el contexto de Estados Unidos es mucho más complicado. Creo que tiene que manejar un balance de presiones internas en un año que es un año electoral para Estados Unidos, con elecciones de medio término, donde senadores y congresistas renuevan o compiten por renovar sus cargos, de modo tal que tiene que de alguna manera atender a la presión interna. Por otro lado, también es sede de la 9ª Cumbre de las Américas, que va a ser en junio en Los Ángeles, y el éxito diplomático de esta cumbre en un contexto geopolítico mundial tan importante, que se habla de seguridad y defensa,
que Estados Unidos tenga una victoria diplomática es importante y empiezan entonces las presiones regionales. Entonces vemos CARICOM protestando, Sí. vemos a México diciendo que si hay algún tipo de veto a Cuba, Nicaragua y Venezuela, entonces Chile no- también haciendo cuestionamientos. Argentina, Brasil. Entonces digamos que en un contexto internacional tan delicado, Estados Unidos tiene que garantizar una victoria diplomática. Ese escenario de la Cumbre de las Américas, disculpe que lo interrumpa, lo vamos a abordar al regreso de la pausa. Las reacciones que se han dado en el panorama internacional en referencia a esta cumbre, la posición de países como Chile, México, en referencia a no participar, bueno, aunque el presidente de Chile dijo que iba a asistir, pero pues lanzaba esa nota de protesta, ¿no? Que la idea es que estuvieran presentes todas las naciones, porque ¿qué pasa con una cumbre de las Américas si no están presentes la mayoría de los países de América y del Caribe? Y también vamos a abordar ese tema al regreso de la pausa junto con otras aristas y reacciones que se han dado también en la comunidad internacional por estos diálogos. Recuerden nuestra etiqueta, Argumentos Diálogos. Ya volvemos.